Vamos a hablar sobre un tema que en los últimos días ha sido muy discutido y seguramente lo seguirá haciendo de aquí a que el Instituto Nacional Electoral decida cuántos legisladores de representación proporcional tocan a cada partido político. Me refiero desde luego al tema de la sobrerepresentación y la potencial mayoría calificada que tendría el oficialismo en la próxima legislatura. Lo cual le permitiría pues aprobar las reformas constitucionales que está buscando el presidente Andrés Manuel López Obrador y que también está buscando la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Nos acompaña en la línea telefónica María Marván, analista política, académica, investigadora, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás, María? Gusto tenerte en el programa. El gusto es mío, Pascal. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Bueno, el debate se centra en torno del artículo 54 constitucional, donde se dice literalmente que no debe haber una sobrerepresentación mayor al 8% para los partidos. Hay quien dice que esto de los partidos debe tomarse literalmente y hay quien dice que debe hacerse una interpretación, como se ha hecho muchas veces con la Constitución, para que ninguna fuerza política pueda modificar por sí misma la Constitución. ¿Tú cómo ves el tema? A ver, el tema yo creo que es importante y hay que entender justamente viene esta preocupación de dos partes. Del artículo 54 constitucional, que quedó redactado como lo tenemos hasta ahorita, fundamentalmente cuando las coaliciones eran obligadas a presentarse como si fuesen un solo partido. En una Por eso sola el casilla artículo, de la boleta, ¿no? En un solo recuadro. exactamente, teníamos un solo emblema en el que partían en dos, en tres, o le ponían el nombre de la coalición. Ves que las coaliciones siempre les ponen nombres además del partido. Y como ciudadanos solamente podíamos votar por la coalición completa. Sí. Y ellos se repartían los votos de acuerdo al convenio que hubiesen firmado, ¿sí? De cada voto que reciba este partido, que es el líder de la coalición, siempre hay un líder en la coalición, graciosamente les voy a dar el 20% a ti o el 10% a ti, ¿sí? Dependiendo de la fuerza de los partidos y de la capacidad de negociación de los coaligados. Cuando se cambia esa forma de votar en el 2007, no se ajusta el artículo 54, ¿sí? Y eso genera el problema en el que estamos ahora. Esa es una parte del problema. La otra parte del problema es que de manera muy mañosa, a la hora de registrar a los candidatos, Morena metió a muchos morenistas como si fueran miembros del PT o del Partido Verde. Y eso, estas dos cosas son las que están generando la distorsión y nos están llevando al absurdo de que a la hora de repartir las curules plurinominales, el segundo lugar va a pasar a tercero, el tercero a segundo, Movimiento Ciudadano también va a ser seriamente afectado y realmente lo que se está haciendo con esa interpretación es permitir que las autoridades electorales, a través de un artículo que necesita interpretación, en uno o en otro sentido necesita interpretación, un artículo que necesita interpretación y una serie de trampas en el registro de los candidatos de la coalición Seguiremos Haciendo Historia, con una votación del 55% que absolutamente nadie está discutiendo, se queden con prácticamente el 70% de la Cámara, es decir, con una sobrerepresentación de 16 puntos, lo cual en sí ya es una prohibición constitucional, y además el tercer lugar pase a segundo y el segundo a tercero. Creo que si con eso no podemos ver que es evidente la necesidad de hacer una interpretación en la que las autoridades electorales, tanto la autoridad administrativa como la autoridad jurisdiccional, velen por lo que tienen que velar, que es la voluntad ciudadana, me parece que, pues entonces sí no estamos entendiendo nada
de lo que es un sistema electoral. Voy a tener que hacer aquí una pausa obligada, María, pero antes del corte te quiero dejar planteada un tema y que es el de la capacidad que tiene el Tribunal Electoral para interpretar la Constitución. No sería esta la primera vez que lo hiciera, ya lo hizo, se lo comentaba a la audiencia con motivo de otorgar el derecho a las personas en reclusión. Ahí hubo una interpretación del artículo 38 y por eso en esta elección pudieron votar unas 26.500 personas en reclusión, porque literalmente, si tomamos a la letra lo que dice el 38, no hubieran podido votar. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿puede el Tribunal Electoral, hay antecedentes, interpretar la Constitución o debe tomarse a la letra el artículo 54? Si quieres, volvemos con eso regresando del corte. Estamos conversando con María Marván sobre el tema de la sobrerepresentación. Te preguntaba entonces, María, tú nos dices, pues sí hay motivos para hacer una interpretación porque hay cosas que no están totalmente claras, pero te preguntaría, ¿hay antecedentes de interpretación de la Constitución por parte del Tribunal Electoral? Pascal, y creo que esto es importante retomarlo. Podemos acordarnos, por ejemplo, cuando, y de todas las composiciones de la sala superior, no nada más de esta, ¿sí? Podemos acordarnos cuando se decidió que las cuotas tenían que ir 60-40, ahora hay paridad, no importando si iban por el mecanismo de mayoría relativa o representación proporcional y con independencia de cuál sería la forma de selección. Es decir, aun cuando un partido tuviera una suerte de primarias, de todas maneras tenían que respetar la cuota de 60-40. Eso surgió de una interpretación. Creo que es indispensable. Todo eso fue objeto de una interpretación. De hecho, en relación a la repartición de curules de representación proporcional, ha habido interpretaciones que atienden justamente al espíritu de la ley, al propósito de la norma, en donde hay escrito en diferentes tesis que el tribunal tiene que proteger el pluralismo. Inclusive, hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la exministra, hoy senadora, Olga Sánchez Cordero, que justamente dice que es obligación de un juez constitucional, y recordemos que tienen la facultad de ser jueces constitucionales, de interpretar la Constitución de tal manera que protejan el pluralismo. Una interpretación que atienda a los principios de la Constitución teleológica debería de atender a esta preocupación y proteger la intención del voto ciudadano. Está claro que el 55% de la votación votó de la ciudadanía votó por Morena y su coalición. Lo que no está claro es que haya sido el 70%. Está claro que el segundo lugar debería de tener el segundo lugar en asientos, aunque haya una gran diferencia. Y creo que en esa medida no se asegura que no pasen las reformas constitucionales. Lo que se asegura es que haya una discusión democrática para cambiar el primer ordenamiento. La Constitución prohíbe expresamente que una opción política tenga más de 300 diputados. En este caso, tendría bastantes más. Ese es el espíritu constitucional, que para reformar la Carta Magna tenga que haber un consenso, un diálogo entre partidos, la formación de una mayoría calificada, no que desde la elección, desde la distribución de las diputaciones plurinominales se logre esa mayoría de forma automática y la puedan utilizar a lo largo de la legislatura. Así es, sobre todo de forma automática y de forma fraudulenta la ley. Insisto, aquí hay dos elementos que debemos de tomar en cuenta. Cuando se hizo ese artículo, las coaliciones se conformaban de una manera distinta, por eso no había necesidad de poner la especificación
partido o coalición. Y la segunda es que uno parte de la buena fe, en donde supone que cada partido va a registrar a sus propios militantes y no que va a haber este trasvase de militantes de Morena a los otros partidos compañeros de fórmula para entre los tres sacar la mayor raja posible a la hora de repartir las curules. Creo que son dos elementos que tiene que tomar en cuenta la autoridad administrativa y, por supuesto, el tribunal, que ha interpretado en este sentido en otras ocasiones. La Suprema Corte también tiene un precedente y en muchísimos otros temas la Sala Superior ha hecho interpretación de la Constitución porque es parte de sus facultades y allí no pueden perder de vista que lo primero que tienen que proteger es la intención del voto ciudadano. Ahora, esto que voy a comentar, supongo que no puede formar parte de los argumentos que tome en cuenta el Tribunal Electoral, pero no deja de ser importante. Ha anunciado el oficialismo que con esa mayoría calificada que la secretaria de Gobernación está dando por hecho, pues van a hacer una serie de reformas que justamente atenten contra el pluralismo en el país. A ver, no es atenten, es maten. O sea, acabarían con el pluralismo en el país y es absoluta o fue absolutamente fuera de lugar que saliera al día siguiente de las elecciones la secretaria de Gobernación a decir cuál es la conformación del Congreso que a ellos les convendría. No tiene facultades para hacer eso. Recordemos que los servidores públicos solo pueden hacer aquello para lo que están facultados. Regresó la Secretaría de Gobernación a los tiempos de Bartlett, donde yo creo que la secretaria, Luis Alcalde, pues pensó a lo mejor que ya era la presidenta de la Comisión Federal Electoral. No se entiende de otra manera que haya salido a dar la conformación posible. En realidad lo que hizo fue dar un madruguete para decir, para dar línea, digamos, dar línea al Tribunal Electoral. Tribunal y decirle al INE, así queremos que interpreten. Exactamente. Bueno, pues María, vamos a seguir esta discusión y te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en la primera emisión. Muy amable. Muchísimas gracias por la invitación, con todo gusto. Gracias María Marván, analista política, académica, investigadora, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana.